Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar hoy el tema de la capilaridad y la savia. Capilaridad, pero con el fluido en reposo. Porque habíamos visto la capilaridad cuando se movía el fluido, que hemos visto la pérdida de presión por la ley de Poiseuille y todo este tipo de cuestiones. Bien, la tensión superficial se producía por las fuerzas atractivas de moléculas con moléculas. Cada molécula se sentía en general atraída por otras moléculas. Bien, hay otro fenómeno que es la interacción de las moléculas con respecto a los sólidos, con respecto a las superficies que lo contienen. Pueden ser un capilar de una planta, pueden ser un vidrio donde hay un líquido, todo ese tipo de cuestiones. Bien, este tipo de fuerzas pueden ser atractivas o repulsivas, es decir, las moléculas pueden sentirse atraídas por la pared o bien pueden sentirse repelidas por la pared. Los casos más típicos son la atractiva es el agua con el vidrio, que es atractiva, y otro caso típico es el mercurio con respecto al vidrio, que es repulsiva. Es decir, repito, en el caso de tensión superficial son fuerzas atractivas. La tensión superficial son siempre fuerzas atractivas. Mientras que en el caso de las moléculas con las paredes, en el caso de la capilaridad, pueden ser atractivas o repulsivas. Esto se va a manifestar, por ejemplo, estos dos casos del agua con el vidrio y del mercurio con el vidrio, se va a manifestar, bueno, esto ya lo podemos quitar. Cuando uno, por ejemplo, un pequeño tubo de vidrio lo coloca, tiene que ser pequeño con un radio pequeño, un radio pues menor de milímetros para que se vea un poco el efecto. Depende de varios factores, eso lo vamos a estudiar en este capítulo, pero de alguna manera el agua, las moléculas de agua les gusta el vidrio y tratan de trepar por dentro del capilar y se ayudan unas a otras, y esa zona curva que tiene esa zona cilíndrica, el capilar, para subir una altura h. Eso es lo que se llama por capilaridad. Repito, el fluido ya luego está quieto. Esto sería el caso atractivo, por ejemplo el de agua-vidrio, y el de mercurio-vidrio sería todo lo contrario. A las moléculas no les gusta para nada la superficie y tratan de huir todo lo que puedan de la superficie. Entonces se produce un fenómeno capilar contrario. El menisco, que se llama esto aquí, que ya lo conocen de química para medir y todo este tipo de cosas, digamos que se hunde el líquido una cantidad hacia debajo, huyendo, entre comillas, del mercurio. Y aquí el agua le encanta el vidrio y sube para arriba. Este sería el caso del atractivo y este es repulsivo. ¿De acuerdo? Atractivo y repulsivo. Bien, ¿cómo se mide esto? Eso se mide con un elemento que vamos a introducir que se va a llamar ángulo de contacto, que posteriormente lo vamos a utilizar para ver cómo las plantas usan este mecanismo de la atracción molecular con respecto a las paredes para subir la savia. Por lo menos las plantas pequeñas lo usan. El tema del ángulo de contacto es el siguiente. Por ejemplo, yo tengo un tubo de vidrio y el agua le gusta el vidrio. Pues bien, este va a ser el ángulo de contacto, que va a ser el mismo de dos rectas que se cruzan, pues los ángulos internos pues son idénticos. Este será el agua y el vidrio, atractivo. Y en el caso del ángulo de contacto de un sistema repulsivo, por ejemplo el del mercurio, el líquido no le gusta para nada la superficie,
el ángulo de contacto va a ser este de aquí. Entonces, en el caso repulsivo va a ser mayor de 90 grados y en el caso atractivo va a ser inferior a 90 grados. Entonces, según los materiales, hay diversos ángulos de contacto. Nosotros nos vamos a mover sobre todo con ángulos atractivos, que son los de 0 grados, la savia, con los capilares. De memoria pongo algunos, el agua y el vidrio. El ángulo de contacto es 0 grados. Este también me acuerdo del mercurio y el vidrio. Es 140, miren que es mayor que... ¿Y hay alguno neutro? Sí, creo que hay uno que es el agua con la plata, que creo que hace 90 grados. 90 grados. Entonces este sería el neutro, que ni atrae ni repele. Vale, vamos a ponerlo por aquí. Neutro. Ese sería el caso neutro. Bueno, pues esto, si alguno ha usado esos anorak que se hacían antes, en los 80, ya no sé si se hacen, les ponían una capa de parafina, la parafina, como la cera esta de las velas, hidrófoba, repele el agua, es decir, el ángulo de contacto es superior a los 90 grados y entonces, pues, si uno tiene aquí una tela de esas, o las gotas de rocío por la superficie de las plantas, estos son ángulos de contacto superior a 90 grados, ¿vale? Entonces el líquido no le gusta y entonces es más difícil que se moje el líquido. Entonces eso se hace unas rebecas impermeables de tela, pero se le pone una superficie de parafina para que la gota que fuera hidrófoba al agua y entonces pues no se mojara la tela. Este era un poco el truco. Bien, esto ya por ahí un poco tiene sus aplicaciones industriales, pero que no es el caso. Nos vamos a centrar con que la capilaridad, la savia va a usar esto de aquí para subir el líquido. Entonces, de alguna manera, al igual que en la parte de la tensión superficial, todas las fuerzas atractivas moleculares entre sí y todas las fuerzas atractivas con las paredes del líquido se van a reflejar como si hubiera una superficie elástica con una cierta tensión en la parte de arriba. Es como si el líquido no existiera y aquí hubiera una membrana elástica. Lo mismo que pasaba con la tensión superficial, que era producto de todas las moléculas, o aquellos que pasaban frío, que todos querían estar rodeados, pero que al final se hacía el círculo como una manifestación colectiva de todas las atracciones. Pues aquí todas las atracciones de las moléculas entre sí con las paredes se van a manifestar en dos cosas. Uno, en el ángulo de contacto, y dos, que hay una membrana elástica tensa aquí arriba, con una fuerza. Entonces lo primero que podemos observar es que este ángulo de contacto, que es el que acabamos de definir para la capilaridad, sería 0 grados para el agua con el vidrio o para el agua con los capilares de las plantas. Este ángulo de contacto hace que la fuerza que tira de la membrana tenga este ángulo. Vean, porque estas dos rectas tienen el mismo ángulo interno. Es una de las hipótesis de la geometría. Entonces, la fuerza que empuja hacia arriba, neta, la que va a empujar, va a ser F por el coseno del ángulo. Vean que es el ángulo, F por el coseno del ángulo. Entonces, lo que va para arriba va a ser F por el coseno del ángulo. Pero esa F es gamma por la longitud en contacto, que es 2πr, que es el perímetro de este círculo de aquí, 2πr. ¿De acuerdo? 2πr. Por el coseno del ángulo. Eso es lo que empuja hacia arriba. ¿Y abajo qué va? El peso. Pero el peso es mg o ρgv, como estamos acostumbrados ya. Pero v es el volumen de este cilindro. Entonces yo aquí tengo un cilindro y el volumen del cilindro va a ser la base por la altura. El área de la base por la altura. Entonces el peso será ρga por h, pero el área de la base es pi r cuadrado. Entonces el peso será ρg pi r cuadrado, que esto no me quedó bien en cuadrado, pi r cuadrado por h. Es decir, si yo digo equilibrio, lo que llevo repitiendo todo el curso, y digo suma de fuerza 0, y digo que peso es igual a la fuerza hacia arriba, a la F, pues al final tengo que poner gamma por 2pi
R por el coseno del ángulo igual a rho G pi R cuadrado por H. Pi se va, el R cuadrado se va con este R de aquí, y me queda 2 gamma coseno del ángulo partido por rho GR es igual a H. Fíjense qué curioso, es la ecuación que nos dice la altura que va a subir por capilaridad dentro de un capilar, un líquido, valga la redundancia. Tengo la densidad, cuanto más denso, más pesado, menos altura. El capilar actúa, cuanto más pequeño sea el capilar, pues va a coger más altura. Si esto le pongo metros, pues no va a pintar nada, porque tiene que ser muy pequeño, es decir, inferior a milímetro. La tensión superficial va a ayudar y el ángulo de contacto va a ayudar si se acerca a cero. Y si el ángulo de contacto es nulo, pues no tiene... si es 90 grados, pues, por ejemplo, no tiene atracción capilar y va a salir cero, no tiene altura. Entonces, fíjense que está muy interesante, porque si yo cojo parámetros típicos para una planta, las plantas son muy listas, no tendrán así neuronas ni nada de eso, pero tienen unos mecanismos a veces espectaculares, porque mira que los animales tienen mecanismos mecánicos, ¿no? Como por ejemplo el corazón, que es una bomba y empuja y tal. Pero las plantas no tienen nada de eso y tienen unas sutilezas a veces espectaculares. Una de ellas es esta y otra veremos que es la ósmosis. Cómo vencen la gravedad sin tener sistemas mecánicos. Es absolutamente espectacular. Bien, voy a escribir otra vez la fórmula aquí. Esta es la altura. 2 veces la tensión superficial por el coseno del ángulo. Rho G R. Entonces, lo típico, la tensión superficial de la savia es como la del agua, 0,07 newton por metro. La densidad como la del agua, de la savia, 10 elevado a 3 kilos por metro cúbico. La savia es agua con sacarosa, un azúcar que hay por ahí. De estas de los bioquímicos, un radio típico puede ser, esto lo podemos quitar ya. Bueno, aquí hay diversos tipos de capilares, pero por ahí puede ser de ese orden, del orden de las 10 micras. Pueden ser 50 micras también, por ahí anda la cosa. 10 micras. Es el radio típico de un capilar para la savia. Pues el ángulo de contacto, pues 0 grados, que es como el agua vidrio. Pues si yo sustituyo todo esto, me va a salir este resultado tan curioso para la planta. Vamos a quitar esto de aquí, que ya no lo vamos a usar. 2 por 0,07 por 1, el coseno de 0 es 1, y abajo 10 elevado a 3 va a salir en metros, la gravedad le pongo 10. Miren que si me voy a otro planeta, o la Luna, que tiene menos, ahora hablaré un poco eso al final, menos gravedad, cambia todo eso. Y el radio, que es 10 micras, una micra, acuérdense que es 10 elevado a menos 6 metros. Entonces será 10 elevado a menos 5 en metros. Bueno, pues si uno sustituye todo esto, sale 1,4 metros. Fíjense qué curioso. Esto es discutible. Hay libros que hablan de 60 centímetros, 50 centímetros, pero bueno, depende de los parámetros, pero por ahí anda. Entre medio metro y metro y medio son las plantas capaces de subir la savia a la altura, a las hojas por capilaridad, no necesitan otra cosa. Entonces usted me va a decir, no hay plantas de más alto que 1,5 metros. Obviamente hay algo mal en el modelo porque hay muchos árboles que miden más de 1,5 metros. Bien, va a hacer uso de otro mecanismo muy interesante que va a ser la ósmosis, pero solo por capilaridad son capaces de subir 1 metro. La savia con este mecanismo tan sutil. Lo que le iba a contar es que, por ejemplo, si yo me voy a la Luna, que la gravedad es un sexto de la terrestre, por eso los astronautas ahí salen que pueden saltar tanto, pues claro, por capilaridad, en vez de 1 metro, pues pueden subir 6 metros. Entonces, estos experimentos que hacen a veces en las estaciones espaciales o este robot que mandaron los chinos a la cara oculta de la Luna que tenía unas semillas, básicamente son unas plantas que se germinan, crecen, pero con la ausencia de gravedad, pues empiezan a comprobar todas estas ecuaciones que están ustedes dando aquí. Que con la gravedad lunar, pues la planta empieza a crecer mucho más y todo este tipo de cuestiones. Bueno.